Hola, en esta oportunidad vamos a dar comienzo a la sección sobre funciones circulares. Las funciones circulares, probablemente ya las conocen, o al menos un poco, son las mismas que las funciones trigonométricas. Bueno, las funciones trigonométricas nacen de la idea de triángulo, y por eso trigonométrica, pero ahora las llamaremos funciones circulares, nombres son intercambiables, porque se pueden estudiar a partir de un círculo, en particular el círculo unitario, la circunferencia unitaria, que es el conjunto, un conjunto de puntos del plano, o sea que tienen dos componentes, tales que su distancia con el origen del sistema de coordenadas es 1. Entonces, ese conjunto de esos puntos, que es lo que tenemos graficado acá, ese es la circunferencia unitaria o círculo unitario. Y en ese círculo unitario vamos a definir esta función P. ¿Y qué hace la función P? Toma un número real y partiendo desde este punto, recorre por el perímetro, o sea, por el borde del círculo, por este conjunto C, una distancia igual a este T. Y al punto al que llegue, ese es el valor de P de T. Entonces, P de 0 es el 1,0 porque es cuando parto y no me muevo nada. Yo también sé algunos valores, porque yo sé, por ejemplo, que el perímetro de una circunferencia unitaria va a ser 2 por pi por el radio que es 1, o sea, 2pi. Entonces, la mitad del círculo voy a llegar al otro lado y entonces P de pi va a ser el punto que está al lado contrario, que es el menos 1,0. Con eso puedo dividirlo en dos y tengo un cuarto de círculo y puedo calcular estos de acá arriba y el de abajo. Cabe mencionar que también siempre tengo que seguir el sentido antihorario, o sea, contrario a cómo se mueven las manecillas del reloj, y siempre partiendo desde acá. En cambio, si por ejemplo t fuese un número negativo, lo que voy a hacer es recorrer, pero en el sentido horario, o sea, ahí iría hacia abajo. Entonces también me doy cuenta de que, por ejemplo, p de menos pi daría media vuelta, pero desde abajo, y al final llego al mismo punto. P de pi va a ser igual a p de menos pi. Y p de menos pi medio sería un cuarto de circunferencia hacia abajo, y tengo este punto de acá abajo. Entonces hay cierta relación en cómo funciona esta función. Y eso, y bueno, y el último punto importante es que si doy una vuelta entera, o sea que si recorro 2pi, termino en el mismo punto donde partí, porque di una vuelta entera, entonces quedo ahí mismo. Y esa noción se conoce como función periódica. ¿Qué es función o qué es una función periódica? Es una función que tiene esta propiedad, que para todos los elementos de su dominio P de es de algún número de cualquiera, es lo mismo que evaluar en ese número más algo, que es ese algo de acá, se llama periodo. Aquí me doy cuenta de que si estoy en un punto, o sea, si partí desde el 1,0, recorrí cierta cantidad siguiendo el borde del círculo, digamos que quedé acá arriba, y después doy una vuelta entera, voy a volver a estar arriba. ¿Y qué es una vuelta entera? Una vuelta entera es recorrer el perímetro entero, o sea, 2pi. Y entonces no importa desde qué punto esté, este de acá es el punto en el que estaba. Si de ese punto me muevo 2pi, o sea, doy una vuelta entera, quedo ahí mismo. Entonces se cumple siempre esta propiedad. Y esto de acá se conoce como función periódica y el número que aparezca acá para cualquier función se conoce como el periodo de la función. En particular, tenemos que 2 por k por pi es igual a 1,0 cuando k es un número entero. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, 2 por k por pi va a ser 2pi, que es una vuelta, multiplicado por un entero. O sea, va a ser una cantidad de vueltas. Si el k es positivo, son vueltas antihorarias. Si el k es negativo, son vueltas horarias. Pero en realidad no nos interesa porque al final lo que hacemos es partir desde acá y dar muchas vueltas, pero vueltas enteras, entonces termino en el mismo punto. Bueno, aquí una pequeña definición. Si tenemos dos puntos de la circunferencia, dos puntos cualquiera, entonces la longitud del arco de circunferencia, o sea, siguiendo el círculo, no es la línea recta, eso se le va a denotar por el largo entre A y B. Por otro lado, esto es siempre siguiendo el sentido antihorario. Entonces, esta función, esto de acá,
tiene un sentido impuesto. Es desde A hacia B en sentido horario. Entonces, si voy al revés, si voy desde B hasta A, tengo que seguir dando la vuelta entera. Por ejemplo, si parto desde aquí y quiero llegar hasta acá, lo que voy a recorrer es un cuarto de circunferencia porque voy hacia arriba. En cambio, si parto desde aquí y quiero llegar hasta acá, voy a tener que seguir hacia abajo, pasar por acá, y eso me va a significar 3 cuartos de circunferencia. Porque tengo que dar todos los 3 cuartos, partiendo desde aquí y dando la vuelta hasta el principio. Entonces, uno va a hacer la vuelta entera menos lo que falta. Ya. Y ahora vamos a entrar a definir las funciones que nos interesan. Me doy cuenta de que p de t, para cualquier t, tiene dos valores. Además me doy cuenta de que, es como está atrapado en el círculo unitario, nunca va a estar más arriba que 1, que una altura de 1, nunca va a estar más abajo que -1, nunca va a estar más a la derecha que 1, nunca va a estar más a la izquierda que -1. Entonces ambos valores están en este intervalo. ¿Ya? Pero además me doy cuenta de que, como tengo dos componentes, puedo a cada una asignarle un nombre, y eso va a ser también una función, porque para cada t, x toma un valor distinto. Entonces ese x lo voy a llamar coseno de t y ese y lo voy a llamar seno de t. Y ahora sí ya estamos entrando en terreno un poco más conocido. Ahora, un pequeño detalle a mencionar. Aquí vamos a trabajar en radianes, porque la geometría funciona muy bien en radianes. En grados ya no tiene tanto sentido. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos un punto P de t que lo obtuvimos como, ya sabemos, siguiendo esta curva roja que tiene largo t, que va a ser igual al largo entre el punto 1,0 de partida y el P de t. Y ese tiene dos coordenadas. La primera es coseno de t y la segunda es seno de t. Y entonces aquí los podemos apreciar claramente. Algunas otras cosas que se pueden obtener. Bueno, aquí seno de t en este gráfico se ve claramente porque es el largo del segmento de recta que une O y C de coseno, obviamente. El seno es el que va desde el O, que es el origen, hasta S, que es de seno, entonces ese largo es de seno. Pero aquí también aparece la noción de tangente y cotangente. Bueno, es posible que ustedes no conozcan muy bien el origen o la razón de por qué se llama tangente o qué es, que muchas veces se conoce como tangente es igual a seno dividido en coseno y listo. Bueno, tiene un significado geométrico. La idea de tangente o que algo sea tangencial a otro significa que toca en un punto, pero nunca entra en el objeto. En este caso, toca al círculo en una parte, pero no entra al objeto, no entra al círculo. ¿A qué me refiero con esto? Este eje vertical, eje punteado, que está señalado aquí como eje de las tangencias, es el eje tangencial al círculo y este es el tangencial vertical. También hay uno tangencial horizontal, que ese es el cotangente porque es el complemento, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Entonces, si parto desde el origen y sigo en la dirección de P de t, siguiendo esta línea oblicua que tenemos acá, cuando choco al eje de las tangencias. Bueno, eso lo choco en este punto T que está marcado acá. Entonces, el largo desde A a T, eso es lo que representa geométricamente la tangente. Y lo mismo la cotangente cuando choca con el eje de las cotangencias y la distancia hacia el eje Y, hacia donde tocaba la circunferencia. Y es el significado geométrico de la tangente y la cotangente. Bueno, de esto hay dos teoremas principales que ya deberían conocer. El primero es el teorema de Pitágoras, que nos dice que tenemos un triángulo rectángulo y el cuadrado del largo de los catetos es igual al cuadrado de la hipotenusa. Bueno, si miramos aquí el triángulo, por ejemplo, OCPT, PDT, o si hacemos el triángulo OSAPDT, tenemos dos triángulos, ambos son triángulos rectángulos, por supuesto. ¿Y cuál es la hipotenusa? Bueno, la hipotenusa va a ser la distancia desde el punto de la circunferencia al origen. Pero como es la circunferencia unitaria, esa distancia siempre es 1. Entonces 1 al cuadrado es 1. Y estos son los otros. Y ya sabemos que este de acá es el seno de t y este de acá es el coseno de t. Entonces, esta, esta identidad que tenemos acá es simplemente el teorema de Pitágoras en la circunferencia unitaria. Por otro lado, el teorema de Tales,
que probablemente ya lo conocen, que nos relaciona cuando tenemos dos rectas paralelas y una recta que los intersecta. ¿Y cómo se relacionan los segmentos que tenemos ahí? O entre triángulos semejantes. Por ejemplo, aquí tenemos el triángulo OPDT-S y el triángulo OR con B, que son triángulos semejantes porque tienen los mismos ángulos. Entonces hay una proporción entre varios de los largos que aparecen acá, entre los largos de estos segmentos. De esto. Entonces, ¿cómo se relacionan? Bueno, yo sé que la proporción entre OS y SAPDT va a ser la misma que la proporción entre OAB y BAR, que eso es justo lo que tenemos acá. ¿Ya? Entonces tenemos esa proporción, que es el teorema de Tales, que ustedes ya conocen, pero como ya sabemos qué significan cada una de estas cosas, podemos traducirlo al lenguaje de seno y coseno, y nos aparecen estos resultados de acá, que son, como digo, probablemente ustedes lo conocen como la definición, o bueno, tal vez no. Y de ahí sale esta noción de que la tangente es seno partido en coseno y la cotangente es coseno partido en seno. Todo esto se deriva del teorema de Tales. Bueno, algunas observaciones. La primera nos dice que como la función p es periódica y tiene ese periodo 2π, o sea que cada 2π queda en el mismo punto, si p de t es igual a p de t más 2π, significa que cada una de sus componentes lo son. Por lo tanto, seno y coseno también van a heredar esa propiedad. Un detalle, la otra propiedad es que la función seno es impar y la función coseno es par. ¿Y cómo se puede apreciar eso? Bueno, ya les había dicho que si estoy tomando un t positivo, voy a recorrer la circunferencia hacia arriba en sentido antihorario. Mientras que si tomo un valor negativo, voy a recorrerla hacia abajo en el sentido antihorario. ¿Y a qué se traduce eso? Bueno, aquí me moví t hacia arriba y aquí me voy t hacia abajo. Pero como esto es claramente simétrico, cuánto me moví hacia la izquierda en ambos casos es lo mismo. Y esa cantidad va a ser, bueno, es 1 menos coseno de t lo que me moví, pero el punto que me interesa es que la coordenada es coseno de t. En cambio, lo que me moví hacia arriba y lo que me moví hacia abajo son iguales en magnitud, pero distintos en signo, porque uno va hacia arriba y otro hacia abajo. Entonces aquí me queda seno de t, coseno de t. Entonces aquí tenemos que seno de t es igual a el negativo de seno de t, porque está hacia arriba. O sea, el negativo de seno de menos t. Entonces de ahí se ve que es porque esta es impar y porque la otra es par. Bueno, para complementar un poco la idea de radianes, porque lo más común es que las personas trabajen en grados, pero la gracia de los radianes es que tienen este significado lógico que es un poco más completo. La idea de los ángulos, ya sea en radianes o en grados, es medir la separación de dos rayos o dos segmentos de recta que se tocan en un punto. ¿Qué tanto se van separando a medida que se alejan? Entonces, ¿cómo uno puede... ¿Qué significa exactamente un radian? Bueno, ya vimos que que tiene que tener que ver con esos segmentos de la circunferencia unitaria, ese arco que estoy construyendo. Entonces, ¿cómo se calculan o cómo se entienden los radianes? Bueno, si tenemos estos dos rayos, o sea que siguen para allá, lo primero que voy a hacer es incrustarle un sistema de coordenadas, ¿ya? Que una de los ejes, por ejemplo el eje X, calce con una de los dos rayos. Aquí el X va a seguir la misma dirección que R2. Y R1 lo dejo como estaba. Como ven, el sistema de coordenadas no está horizontal y ordenado como uno lo prefiere, pero sí se mantiene que son perpendiculares el X y el Y. Y luego de eso, agrego, como ya tengo ese eje de coordenadas, ya tengo el origen justo en el punto donde se intersectan, agrego la circunferencia unitaria. Aquí hay unos puntos que no están rellenados, eso es por un problema de cómo dibujé esto. ¿Ya? Y luego de eso, veo el largo de este segmento, de este arco de la circunferencia que tengo. Y el largo de ese arco corresponde a los radianes, al ángulo en radianes de la separación de este R1 y R2. Y eso es lo que representa un radian. Bueno, como ya tenemos la noción de estas propiedades de las funciones trigonométricas, aquí se ven las gráficas de las funciones seno, la función coseno, después viene tangente y cotangente, pero detengámonos un momento acá antes. Como yo había mencionado, ya sabemos que las funciones son periódicas de periodo 2π, o sea que cada 2π la función se repite. Aquí, por ejemplo, si parto en menos pi y llego hasta pi,
que es lo que está aquí en rojo, eso lo corto y lo pego justo al final. Entonces, como aquí parte bajando de nuevo. Y después recorre exactamente lo mismo. Entonces la forma es exactamente la misma de lo rojo repetido hacia el lado. El coseno ocurre algo similar. La función, de hecho, es la misma, solo que está movida un poco hacia el lado. Después con la función tangente ya sabemos esta relación que hay entre estos dos valores. Pero ahora tenemos el problema de que ya sabemos que coseno va a valer 0 en algunos puntos. ¿Y cuáles van a ser esos puntos? Bueno, coseno me doy cuenta de que tiene altura 0 aquí en el menos pi medios y el pi medios, pero también en el 3 pi medios. O sea, cada pi, repito el valor 0. ¿Ya? No 2 pi, sino que cada pi. ¿Por qué? Porque cuando en el círculo vale 0, cuando el coseno vale 0 va a ser justo cuando estoy en el punto más alto o en el punto más bajo. En ambos me estoy moviendo 0 hacia los lados. Entonces, todos esos puntos son 0. Entonces, son 2 veces por cada vuelta. Entonces, en esos puntos tengo una división por 0. Significa que no puedo evaluar la función tangente en esos puntos. ¿Y cómo se representa eso? Bueno, como estoy dividiendo por un número cada vez más chico, la función va creciendo cada vez más. En cambio, aquí en los negativos, cuando seno es negativo, va decreciendo cada vez más rápido. Pero aquí en el pi medios y en el menos pi medios no la puedo evaluar. Después viene la función cotangente, que funciona muy similar. Cabe mencionar, sí, que aquí estas también son funciones periódicas y esto también es válido para la función tangente. Y esta tiene periodo pi, tiene periodo pi. Ya no es 2 pi como antes, sino que aquí es periodo pi. Y esta de acá es antisimétrica. También es válido para la tangente. Aquí también nos damos cuenta de que también se repite, pero es desde el menos pi medios hasta el pi medio, que eso es un intervalo de rango de largo pi. Entonces, la secante también ocurre lo mismo. O sea, la secante, como es uno partido en coseno, el periodo va a ser el mismo porque esta es la única parte donde aparecen los t. Y también va a heredar el hecho de que sea función par. La cosecante de igual manera, pero para el seno, así que el periodo es el mismo, 2pi, pero esta es impar porque seno también es impar y aquí es la única parte donde aparece t. Ah, y por supuesto aquí, tanto en seno y coseno, tengo que preocuparme de que coseno no valga 0, así que tengo que hacer este detalle. Y aquí también. Ya, ahora vamos a empezar con la noción de identidades trigonométricas, que es algo que algunos puede que ya conozcan un poco, pero ahora vamos a tratar de estudiar un poco mejor de dónde salen. ¿Por qué conozco muchas de estas? Bueno, la primera de las identidades es la identidad que sale del teorema de Pitágoras, que como vimos era una cosa muy sencilla, que sale directamente desde la geometría del problema. Bueno, de esta identidad uno puede desprender varias otras. Es tan sencillo como, bueno, perdón, no de esta, sino que de cómo describimos tangente como seno dividido en coseno, y esta coseno partido en seno. Haciendo este producto, se cancelan y queda 1. Seno por cosecante, eso es seno por 1 partido en seno. Esto es coseno por 1 partido en coseno. Todas estas dan 1, sencillo. Pero ahora, si tengo esta identidad de acá y la divido por coseno cuadrado, este término de acá queda 1. Este me quedaría seno partido en coseno y todo eso al cuadrado, así que es tangente al cuadrado. Y este me queda 1 partido en coseno al cuadrado y a verse la secante al cuadrado. De forma similar, si divido por seno al cuadrado, me parece 1 más la cotangente al cuadrado es igual a la cosecante al cuadrado. Y así se pueden encontrar una cantidad enorme de identidades. Todas estas se pueden estudiar simplemente con esas propiedades que teníamos antes y algunos otros resultados. Por ejemplo, esta de acá sale simplemente de estudiar el binomio al cuadrado y después notar que seno cuadrado más coseno cuadrado da 1. Eso es todo lo que hay que hacer para probar, por ejemplo, esta. Esta de acá ya es un poco más larga, pero todo sale de ese tipo de identidades. Bueno, otro detalle importante o tal vez interesante es que uno va a poder describir las funciones en términos de otras. Así, por ejemplo, uno cuando quiera demostrar una identidad o tratar una identidad, uno rara vez va a utilizar, por ejemplo, tangente. La tangente la va a escribir como seno dividido en coseno, porque es más práctico a efectos de cálculo tener la menor cantidad de funciones posibles. Y después vamos a ver que de hecho incluso seno se puede escribir en términos de coseno. Ya. Pero ahora vamos a tratar de estudiar otras nociones de propiedades trigonométricas que aparecen.
aquí tenemos la siguiente proposición. Nos dice que la cuerda generada por un arco de circunferencia de módulo T tiene este largo. Ya, esta no es siguiendo el arco, esta es la distancia en línea recta entre, por ejemplo, PD0 y PDT. Aquí lo vamos a ver después un poco mejor. Y nos dice que eso tiene largo raíz de 2 menos 2 por coseno de t. ¿Qué se refiere a esto? Esta línea roja de acá, ese es el largo de t que estamos tratando de encontrar una expresión. ¿Y cómo se va a calcular esto? Bueno, la idea es bastante simple. Todo lo que hago es, bueno, recuerdo que este punto de acá abajo va a ser coseno de t, porque son las coordenadas, este de arriba es seno de t. Y luego de eso, me doy cuenta de que tengo un triángulo acá, entre la línea azul, la línea roja y esta línea vertical que es punteada. Entonces ahí tengo un triángulo rectángulo. Y ese es un triángulo rectángulo donde ya conozco el largo de todas las cosas. Este de acá es 1 menos coseno, porque el largo total desde aquí hasta acá es 1. Entonces aquí sería, y de aquí a acá es coseno, así que es la diferencia. Y como tengo un triángulo rectángulo, todo lo que hago es aplicar teorema de Pitágoras. El largo de la parte roja acá al cuadrado es uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Reemplazo. Me aparece coseno cuadrado más seno cuadrado, eso es 1. Me queda 1 más 1, 2, menos 2 coseno de t. Y eso es el largo al cuadrado. Saco raíz y obtengo justo la fórmula que tenía acá. Y así es como se obtiene la primera de las nuevas identidades con las que vamos a trabajar. Así se calcula el largo de un arco en la circunferencia unitaria. ¿Ya? Ahora aparece la primera de las, o la primera o con la que vamos a demostrar la mayoría de las otras. Por ejemplo, yo creo que ya muchos deben conocer cómo es la fórmula para el coseno del ángulo doble, por ejemplo. Bueno, todo eso lo vamos a demostrar utilizando esta de acá. ¿Y cómo vamos a demostrar esta propiedad que se ve tan extraña? Bueno, primero que todo tenemos que darnos cuenta de algo. Si tenemos, por ejemplo, aquí un punto P de X y aquí tenemos un punto P de Y, que son los dos extremos de este segmento azul. El largo de este segmento azul, si es el mismo que el largo de este segmento rojo, simplemente estoy desplazando todo hacia el origen. O sea, no hacia el origen, hacia el punto de partida de la función t. El punto A es el punto 1,0, que es el vértice de acá, o sea, el punto de acá del círculo, el punto de más a la derecha. Entonces lo que me dice es que la distancia entre estos dos puntos va a ser la misma que la distancia entre el punto de partida y el punto que es la diferencia de estos dos. Y eso es gracias a que estamos utilizando radianes, todo esto funciona muy bien. Simplemente son dos segmentos de recta que son igual de largos, pero simplemente moví el azul para que calce con el punto de partida A, que es el 1,0. Eso es lo que estoy haciendo acá. Pero yo ya sé calcular el largo del segmento rojo. ¿Dónde está? Está aquí. Tenemos la fórmula. Bueno, aquí hay que sacar raíz nada más. Pero yo ya sé que ese largo va a ser igual al largo de arriba. Entonces lo que vamos a hacer ahora es calcular el largo de arriba. ¿Y cómo voy a hacer eso? Simple. Voy a construir este triángulo rectángulo que tengo acá. ¿Y cómo hago eso? Bueno, el ancho va a ser la diferencia entre esta posición y esta posición. Es módulo. Y eso me va a dar el largo de esta línea de acá arriba. Después tendría que hacer lo mismo para el alto, que ahí van a aparecer seno de x menos seno de y. Y entonces tengo el largo de los catetos, lo elevo al cuadrado, y va a ser igual al largo de esta línea azul. Pero esa línea azul también tiene el mismo largo que esta expresión de acá, en raíz. Entonces despejo esos dos, trabajo un poco las ecuaciones y obtengo esto de acá arriba. ¿Ya? Esto no está desarrollado completo acá. Por favor, ustedes intenten resolverlo. No es complicado. La idea era sacar simplemente este triangulito y ver que la línea azul tiene el mismo largo de la línea roja. Y la línea roja ya la conocíamos. Entonces tengo esta fórmula de acá arriba, que es la fórmula del coseno de la diferencia. Ahora, con esa vamos a demostrar, se pueden demostrar una cantidad enorme de nuevas identidades. La primera nos dice que si pongo x igual a pi medios, me dice que coseno de pi medios menos y es igual a seno de y. O sea, ¿cómo aparece eso? Bueno, x es pi medios, así que tendría aquí coseno de pi medios, que esto es 0. Aquí tendría seno de pi medios, que es 1, y entonces solamente me queda el seno de y. Entonces así se demuestra la primera.
de forma bastante parecida, puedo demostrar que el seno también lo puedo expresar en términos de coseno. Y así se pueden demostrar muchísimas más. Ya teniendo estas dos fórmulas, puedo dividirlas y obtengo la fórmula de la tangente en relación a la cotangente, de la cotangente en relación a la tangente. Si escribo x más y como x menos y, entonces lo que tendría que reemplazar acá es, en esta fórmula, todos los que dicen y serían menos y después utilizando el hecho de que, por ejemplo, el coseno es par, así que al menos no importa aquí, pero aquí sale restando hacia afuera. Así puedo demostrar la fórmula de la suma, del coseno de la suma. Y esta es probablemente la que ya conocían. Entonces ya tengo esta, puedo obtener básicamente lo mismo para seno de la suma, seno de la diferencia, se obtiene de forma muy parecida. Tangente de la suma, simplemente voy a dividir las dos expresiones. Y con esto voy a construir todo el resto de las propiedades. Entonces, la propiedad de partida para todo fue esta de acá. Esta identidad de acá, con esta construimos todas las demás. Y después de esto, como tenemos el coseno de la suma y el seno de la suma y la tangente de la suma, todo lo que tengo que hacer para obtener las fórmulas del ángulo doble, que de nuevo son fórmulas que probablemente ya conocen, es simplemente decir que 2x es igual a x más x. Entonces, en esta fórmula de acá, reemplazo el y por x y me quedaría coseno de x por coseno de x menos seno de x por seno de x. Y aquí me aparece coseno cuadrado menos seno cuadrado. El seno hago lo mismo, tangente hago lo mismo. Y así puedo trabajar con muchos más. Como ya tengo, puedo hacer algo muy similar para el seno de la resta, simplemente, o sea, de la fracción. Todo lo que voy a tener que hacer es que este de acá le pongo nombre x, este de acá le pongo x medios, este le pongo x medios y tengo que despejar. Esa es una de las formas de hacerlo. Se puede hacer lo mismo para todas. Y aquí nos dice esta pequeña nota para tener cuidado, es que el signo correspondiente es dado por el signo de la función en el cuadrante donde se encuentra. Aquí un detalle importante, todos tienen que recordar cuáles son los cuadrantes de las funciones. Los cuadrantes son, el primer cuadrante es el que está arriba a la derecha, el segundo arriba a la izquierda, el tercero a la izquierda abajo y el cuarto a la derecha abajo. Si no los conocen, por favor verifiquen por ahí, recuerden cuáles son los cuadrantes. Y por último tenemos algunas propiedades que también se obtienen de las mismas, sabiendo cómo funciona seno de la suma y seno de la diferencia. Me doy cuenta que si lo sumo me queda algo de un producto. Y entonces puedo dividir por 2 y encuentro esta expresión para el producto de seno por coseno. Puedo hacer, puedo hacer cosas similares con coseno y seno. Puedo hacer coseno por coseno, seno, seno. Hay muchas identidades que se pueden obtener. Aquí aparece una lista enorme. No las vamos a verificar todas. Esto pueden considerarlo como parte de un formulario para que ustedes tengan a su disposición cada vez que trabajen. Pero la idea importante de esto era entender que todas estas salen de algo. Y de dónde es que salen? De esta idea de acá. Y de conocer cómo funcionan estos largos de estos segmentos de recta, en términos de senos y cosenos. Y principalmente del teorema de Pitágoras. Ver que esto no sale de la nada, que esto tiene un significado. Y con esto podemos obtener una cantidad enorme de propiedades. Ya. Bueno, este video ya fue bastante largo, así que lo vamos a dejar hasta acá. Nos veremos en clases.